Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Efesios 3. Vamos a leer desde el verso 1 al 13. Efesios 3, versículos 1 al 13. Escuchemos atentamente la palabra de nuestro Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, a favor de ustedes los gentiles. Sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. De este llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción de su poder. A mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la Iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Por tanto, les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, pues ellas son la gloria de ustedes. Hasta allí la lectura para hoy. Seguimos en nuestra serie de sermones en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, serie que hemos titulado La Iglesia, el pueblo del Señor. Y hasta aquí nosotros hemos visto cómo Pablo comienza esta carta elevando una doxología, elevando una adoración por el maravilloso plan de salvación que Dios ha diseñado. Todo eso está ahí en el capítulo primero. Luego, en la primera parte del capítulo 2, Pablo nos muestra lo que éramos sin Cristo, lo que Dios ha hecho en Cristo y lo que somos en Cristo ahora. Después, en la segunda parte de este capítulo 2, Pablo expuso lo que Dios piensa acerca de la iglesia, mostrándonos la separación que antes existía entre judíos y gentiles. Después nos mostró la reconciliación alcanzada por medio de Cristo y también nos mostró la unificación que se obtuvo mediante Él, cuando Cristo hizo de la iglesia del Señor un templo santo donde Dios mora por medio de su Espíritu. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora bien, en la primera parte de este capítulo 3, Pablo expone acerca del ministerio que ha recibido. Ministerio que tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Pablo entonces se presenta como alguien que ha sido comisionado, como aquel que ha recibido del Señor un encargo que él debe cumplir. Ahora, en el inicio de este capítulo 3, Pablo se describe como un prisionero para que sus lectores puedan comprender la naturaleza de la comisión que él ha recibido. Fíjense que la gracia soberana marca la naturaleza del ministerio en cada punto del ministerio. El Evangelio fue planeado, fue dado, fue explicado y revelado por Dios.
Y Pablo había recibido personalmente este evangelio y él estaba deseoso de recalcar la forma de este evangelio, la naturaleza de este evangelio. Y quería que los efesios una vez más escucharan acerca de este evangelio. Ahora hay tres cosas que yo quiero destacar de nuestro texto de hoy. La primera se encuentra en los versos 2 al 6 y tiene que ver con el mensaje que Pablo debe anunciar. El mensaje que Pablo debe anunciar. La segunda está en los versos 7 y 8, que se refieren al ministerio que recibió Pablo, es decir, la comisión que le fue dada. Y la tercera está en los versos 9 al 13, y se refiere a la misión que Pablo ha sido llamado a realizar. Entonces tenemos el mensaje por proclamar, el ministerio recibido y la misión que cumplir. Y con esto presente, nuestro tema para hoy es el misterio revelado. El misterio revelado. Vamos entonces con lo primero, un mensaje por proclamar. Pablo comienza este capítulo de una manera bastante peculiar, de una manera bastante llamativa. Él escribe: por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús a favor de ustedes, los gentiles. Si se dan cuenta, lo que está haciendo Pablo aquí es que él está a punto de orar por los cristianos en Éfeso. Pero él se distrae y solo vuelve a su oración a partir del verso 14 de este capítulo 3. Entonces Pablo ha comenzado a orar y al hacerlo, él menciona su situación actual. Él dice que es un prisionero de Cristo Jesús a favor de ustedes, los gentiles. Y ese pensamiento despierta en Pablo una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Pausar su oración y comenzar a explicar la naturaleza del ministerio con más detalle. Los efesios tal vez no entendían por qué Pablo estaba en la cárcel. Y tal vez se preguntaban, ¿vale la pena sufrir por el evangelio? Por tanto, lo que tenemos aquí a continuación es uno de los grandes textos sobre el ministerio cristiano en el Nuevo Testamento. Fíjense que Pablo, él está preso porque él ha obedecido el llamado de Cristo de ir a los gentiles con el evangelio. Pablo pertenece a Cristo y él seguirá a Cristo donde quiera que Cristo lo lleve. Mientras él busca hacer ¿qué cosa? Obedecer al mandato del Señor de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Ahora es cierto que algunos debaten acerca de dónde estuvo preso Pablo. Pero la mayoría coincide que él estuvo preso en Roma. Estuvo preso en Roma. Ahora fíjense que la forma de expresarse de Pablo aquí presenta un desafío para todos nosotros los cristianos. Fíjense, Pablo estaba en manos de un cruel emperador. El emperador de aquel tiempo era Nerón. Ese nombre ya nos causa problemas. Es más, no sé si alguien se llame Nerón. Normalmente los perros se llaman Nerón, ¿verdad? Pero nadie se llama Nerón. Seguramente hay algún Nerón en alguna parte. No sabemos si los papás lo amaban, pero le pusieron así. Pero el tema es que él está bajo este cruel emperador, pero él dice que es un prisionero de Cristo Jesús. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Fíjense, pase lo que pase, por incómodo que sea, por perseguido que sea, el compromiso de Pablo es ser ministro de Cristo Jesús. Ser ministro de Cristo. Por tanto, uno puede obviamente concluir de que Pablo realmente vive las palabras que Jesús le dirigió a sus primeros discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él está sufriendo por causa de Cristo. Está experimentando privaciones por causa de Cristo Jesús. Y él dice entonces que es prisionero de Cristo Jesús a favor de ustedes los gentiles. Entonces, al mencionar
los gentiles, Pablo piensa en su encarcelamiento. Pero insisto, él no se describe a sí mismo como prisionero de Roma, sino como prisionero de Cristo Jesús. Ahora, humanamente hablando, él está detenido por Roma. Él se encuentra allí, en Roma, preso. Pero él está en esa situación. Él está preso en Roma porque él está atado a Jesucristo. Porque él está atado a Cristo Jesús. Y las condiciones de esta última detención son consecuencia del hecho de que él está atado a Cristo Jesús. Acuérdense que él dijo que él estaba, de cierta manera, atado tanto a judíos como a gentiles para predicarles el Evangelio. Es decir, estaba obligado por el Señor a hacer eso. Entonces, sus cadenas eran por Cristo Jesús. Y de hecho servían para la propagación del Evangelio, porque la soberanía de Dios lo había puesto allí, con ese propósito. Pablo menciona eso en su carta a los Filipenses. Por lo tanto, sus sufrimientos son para la gloria de los gentiles, dice Pablo. Y él los acepta. Él los acepta. Ahora observemos el verso 2. Pablo aquí se describe a sí mismo como un administrador o como un mayordomo. Se le ha dado una mayordomía. De hecho, en el último versículo del capítulo 2, Pablo describió a la iglesia como una estructura que Dios está construyendo, como un edificio que Dios está construyendo. La describió como morada de Dios en el Espíritu. Y él también habló de los cristianos como juntamente siendo edificados. Y esa palabra, juntamente edificados, la otra palabra morada que Pablo utiliza allí, comparten en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, es decir, en el griego común, comparten la misma raíz de la palabra que Pablo está utilizando aquí para describirse como administrador, para describirse como mayordomo, que es la palabra de donde nosotros sacamos nuestra palabra moderna, economía. Economía. Entonces, todas estas palabras, edificio, morada, administración, todas se relacionan ¿con qué? Con una casa, con una vivienda, con un hogar. El pueblo de Dios, la iglesia, es la morada de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y Pablo, como vemos aquí, es un mayordomo que trabaja en esa casa para cuidar a esa casa, para proveer para esa casa, para organizar los asuntos de esa casa. Y Pablo, él había recibido la gracia de Dios. Él lo dice aquí en el verso 8, dice, a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia. Y a Pablo se le había concedido esta gracia con el fin de llevarla a los gentiles. Entonces, tan importante fue este llamado que llenó su mente, que llenó sus energías, a pesar de que él languidecía en prisión en Roma. Ahora, ¿en qué consistía esta mayordomía? Ya, perfecto, él es un mayordomo, es un administrador de la iglesia del Señor, pero ¿en qué consistía? ¿Cuál era esta administración que se le había confiado al apóstol Pablo? Bueno, fíjense lo que él dice aquí a partir del verso 2. Sin duda han oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido conferida en el beneficio de ustedes. Por revelación me fue dado a conocer este misterio que lo he escrito brevemente. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio.
evangelio. Pablo nos dice en estos versículos que él tenía un mensaje que proclamar. Él tenía un mensaje que proclamar. Quizás la manera más fácil de entender lo que Pablo dice en estos versículos es destacar algunas palabras, algunas frases claves que él menciona aquí. Fíjese nuevamente aquí en el verso 3. Él dice, por revelación me fue dado a conocer este misterio. O sea, Pablo tiene un conocimiento revelado. Pablo tiene un conocimiento revelado. Dice, por revelación me fue dado a conocer este misterio como antes lo he escrito brevemente. Es decir, este conocimiento revelado ha sido escrito, dice Pablo, por él mismo. Yo lo escribí antes. Después fíjense en el verso 4. Por tanto, leyéndolo, podrán entender cuál es mi comprensión en el misterio de Cristo. Entonces, la revelación dada a Pablo, escrita por él, se centra ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Es el misterio de Cristo, lo que Pablo está hablando de aquí. Fíjense el verso 5, que en otras generaciones no se dio a conocer, dice, a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Está diciendo, en las escrituras del Antiguo Testamento se dio a conocer, pero no como se está dando a conocer ahora. No en la plenitud en que ahora se está dando a conocer, dice el apóstol Pablo. Ahora, todo este proceso de revelación centrado en Jesucristo, Pablo lo recibe en conjunto con los demás apóstoles y profetas. Y este conocimiento, esta revelación, dice Pablo, ha quedado registrado. ¿Dónde? Bueno, aquí en la propia carta a los Efesios. Y sabemos que el hecho de que quedó registrado significa que Dios dejó testimonio de su revelación aquí en la palabra. ¿Ah? Y esto, ¿verdad?, se aplica a todo el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento, por lo que nos dice Pablo aquí, completa la revelación parcial e incompleta de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y todas las Escrituras juntas señalan y explican el significado, la importancia y las implicaciones de la persona y obra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la mayordomía que se le encomendó al apóstol Pablo? En términos sencillos, Pablo debía predicar toda la Biblia, todo el conjunto de la verdad revelada. Él debía explicar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Él debía predicar el Nuevo Testamento bajo el fundamento del Antiguo Testamento para demostrar que todo en la Escritura se centra en la persona y obra del Señor Jesucristo. Se trata, como dice acá en el verso 6, de que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos, incorporados en el mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Entonces, Pablo debe anunciar al mundo entero, a todas las personas, tanto a los gentiles como a los judíos, que el Evangelio de Jesucristo abre el camino para entrar en la casa, para entrar en la familia de Dios. Y todos los que confíen en Jesús podrán entrar a esa casa, podrán entrar en esa familia, podrán tener comunión con Dios. Y esto es lo que debe hacer un fiel mayordomo de la casa de Dios. Un fiel mayordomo de la casa de Dios debe darnos la Biblia y a Cristo en toda la Biblia. Debe guiarnos frase por frase, precepto por precepto, por toda la Escritura. Y debe seguir el camino de cada texto hacia el Calvario, hacia la cruz, para guiarnos, ¿verdad?, desde cada pasaje de la Escritura y mostrarnos cómo cada pasaje de la Biblia nos lleva al Salvador. Debe decirle al mundo entero, a judíos y a gentiles, desde cada texto de la Escritura,
que hay lugar para los pecadores. Sin importar su clase social, sin importar su color, sin importar su etnia, sin importar su origen, sin importar la educación o estatus social, hay lugar para todo pecador en la casa de Dios si confía en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hay lugar para los pecadores en la iglesia de Jesucristo por medio de la fe en Él. Entonces, en primer lugar, tenemos un mensaje por proclamar. Pablo debía anunciar a Cristo a partir de toda la Escritura. Cristo es el misterio de Dios que ha sido revelado, porque Cristo es el Evangelio de Dios. La segunda cosa, un ministerio recibido. Un ministerio recibido. Nosotros sabemos, por lo que nos dice la Escritura, que el apóstol Pablo había llegado a la fe solo por la gracia de Dios. Él respiraba amenazas y muertes contra la iglesia del Señor. Y él llegó a la fe solo porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Pero en estos versículos, Pablo se refiere al don de la gracia de Dios que lo había capacitado y le había permitido predicar a los gentiles. Ahora, al hablar del poder de Dios que lo capacitó para convertirse en ministro del Evangelio, Pablo probablemente se refiere a esta obra del Espíritu Santo que capacita a alguien, que le da los dones para que pueda predicar, para que pueda proclamar, para que pueda exponer las Escrituras. Y Pablo está totalmente consciente del poder que había recibido. No solo él había experimentado el poder y la gloria del Señor en el camino a Damasco, sino que él también sabía qué poder había obrado en él para transformarlo de perseguidor de cristianos y fariseo de fariseos a alguien que consideraba que era vital que todo el mundo escuchara el mensaje de amor y de perdón en Cristo Jesús. Era consciente de eso, sabía muy bien lo que eso era. Ahora, todos los cristianos que piensan que nunca podrán ser usados por Dios, deberían recordar las palabras del apóstol Pablo. Él se considera a sí mismo el más pequeño del pueblo de Dios, el menor de los santos, el más insignificante, el que no sirve para nada. Sin embargo, la gracia de Dios había obrado poderosamente en él para que él pudiera ser un predicador vital para la salvación de los gentiles. Y esta gracia que Pablo experimentó fue la que le permitió dejar atrás su antigua manera de pensar, sus prejuicios culturales y étnicos, dejar su hogar, dejar a su propio pueblo y partir al mundo como ministro de Cristo Jesús. Ahora, Pablo no está siendo falsamente humilde aquí. Más bien, él refleja la reacción inevitable de quien ha experimentado el poder extraordinario de la gracia de Dios en su vida. No solo la gracia salvadora, sino también el poder de la gracia habilitadora de Dios obrando en su vida. Y al pensar en todo lo que heredan los que están en Cristo, Pablo sabe que nada se compara con las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, hay muchos pastores que se sienten como el apóstol Pablo aquí en el verso 8, menos que el menor de todos los santos. Quizás se sientan así especialmente cuando bajan del púlpito el domingo por la mañana. Hay cargas, exigencias del ministerio pastoral que son pesadas y son muchas. Y los pastores son, después de todo, hombres, pecadores, necios, débiles, propensos al orgullo, propensos al desánimo, dados a la pretensión, a menudo inclinados a esconder sus debilidades tras una fachada de profesionalismo. Se agotan, algunos se desvían, otros se enfrían.
Confunden ira con celo piadoso. Confunden vergüenza con verdadero arrepentimiento. Sustituyen la oración por la predicación. Los ministros son hombres, son pecadores. Y hay épocas, si ustedes me permiten hablar desde mi corazón, hay épocas en que esas realidades pesan con una fuerza excepcional. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros ministros a no dejarse llevar por sus inclinaciones pecaminosas? ¿Cómo podemos ayudarlos a perseverar, a no abandonar su puesto cuando las cosas se ponen difíciles? ¿Cómo podemos recordarles la tarea que tienen que cumplir? ¿Cómo podemos animarles a perseverar? Bueno, podemos llevarlos aquí a lo que Pablo dice en los versos 7 y 8 y recordarles, ¿verdad?, que a pesar de las cargas, a pesar de los desafíos ministeriales, el poder y la fuerza para seguir adelante viene de la gracia del Dios Todopoderoso. Viene de la gracia de Dios. El éxito de un pastor no reside en sus dones personales, ni en su personalidad, ni en su retórica en el púlpito, ni en los supuestos contactos que tenga, sino en la gracia y en el poder del Dios que lo ha llamado y del Dios que lo ha enviado y que obra por medio de él en la vida del pueblo de Dios. Por tanto, recuérdale a tu pastor que el ministerio, con todas sus cargas, con todas sus dificultades, es un don de la gracia de Dios. Es un don de la gracia de Dios. Pablo es un predicador y él ha recibido un ministerio. ¿Y en qué consiste ese ministerio? Bueno, la respuesta está en el verso 8. Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que él tiene que hacer. Anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Anunciar es literalmente difundir las buenas nuevas. Evangelizar. Inescrutables describe algo que no se puede rastrear, algo que no se puede mapear, es decir, algo que es indefinible. No se puede definir, porque es tan grande que no se puede definir. Pablo es como un hombre que rastreaba los confines de un lago y descubrió que no era un lago, era un brazo del océano que se encontraba delante de un mar inmensurable. Ese es el Evangelio. Y el término riquezas, ¿verdad?, que de hecho aparece 6 veces en Efesios con respecto a la gracia de Dios en Cristo, nos recuerda qué cosa, nos recuerda la naturaleza generosa de la provisión de Dios en Cristo Jesús. Nos ha dado todo. Yo a veces no entiendo cuando hay creyentes que pasan pensando en la plata que podrían ganar y sueñan con tener plata. Uy, lo que yo haría, y siempre está la iglesia en primer lugar. Uy, lo que yo haría si tuviera esa plata. ¿Qué podría hacer? Y yo digo, te olvidas las riquezas que tienes en Cristo Jesús. Eres rico en Cristo Jesús. Riquísimo en Cristo Jesús. Riquezas inagotables en Cristo Jesús. El dinero se agota, se va. En Cristo Jesús hay riquezas inagotables. Ahora, recordemos una vez más, cuando Pablo escribe estas palabras, estaba preso. Estaba languideciendo en una prisión en Roma. Y sin duda el peso y el costo del ministerio lo agobiaban mientras él escribía estas palabras. Porque él sabía lo que estaba sufriendo por causa de Cristo Jesús. Sin embargo, al empezar a escribir esta parte donde él registra aquí el ministerio que le fue confiado, estoy seguro que sus cadenas se sintieron más ligeras. Estoy seguro que sus cargas se sintieron más livianas. Su alma fue reconfortada y su gozo fue
reavivado. Porque si estoy en la miseria misma, estoy preso, estoy privado de mi libertad, pero en Cristo lo tengo todo, absolutamente todo. Él es suficiente. Él es suficiente. Entonces, te pregunto, ¿existe una tarea más maravillosa que levantarse y decirle a todo aquel que quiera escuchar: tengo buenas noticias para ti? Tengo buenas noticias para ti. Tengo riquezas inescrutables para ti. Tengo un tesoro cuyo valor jamás agotarás. Tengo un tesoro cuyo valor nunca se va a depreciar. Tengo un Cristo para ti. Un Salvador perfecto para ti. Y el misterio es que Cristo te puede dar un lugar, incluso a ti. ¿Hay algo más maravilloso que eso? ¿Hay algo que se compare con eso? Por eso el ministerio, hermanos, es un don de Dios. Es un privilegio, es una bendición poder proclamar las buenas noticias, poder proclamar el Evangelio. Es una bendición maravillosa y todos podemos hacerlo. No necesitas tener esto para hacerlo. Todos podemos hacerlo. En el lugar donde Dios te ha puesto, en el barrio donde vives, con los compañeros de trabajo que tienes, con los familiares incrédulos que aún tienes. Puedes hablar de Jesús, de este Salvador maravilloso. Cuando la sensación de pequeñez, cuando la pecaminosidad nos oprima y nos sintamos como Pablo, que somos los más pequeños de los santos, que no servimos para nada, recordemos el don de la gracia del ministerio. Recordemos que por detrás de todos nuestros esfuerzos está el don y el llamado de Dios. Y la medida del poder y la medida de la utilidad del ministerio no reside en tu fuerza, no reside en tu capacidad, no reside en tus estudios, reside en la gracia y en el poder de Dios. En la gracia y el poder de Dios. Tenemos entonces un mensaje por proclamar, un ministerio recibido y por último, una misión que cumplir. Una misión que cumplir. Si bien los seres humanos pudieron llegar a comprender el Evangelio solo a través de los apóstoles y profetas, eso es lo que está diciendo Pablo aquí, eso no significa que el Evangelio fuera algo desconocido para Dios. Porque tras referirse a Dios como el creador de todas las cosas, Pablo dice que siempre fue el plan y el propósito de Dios crear a su iglesia. Verso 9 dice: y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nuestra misión, dice Pablo, es doble. Nuestra misión es doble. Es decir, tiene dos dimensiones. Primero, fíjate en el verso 9. ¿Qué tenemos que hacer? Aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien es el creador de todas las cosas. Es decir, el mensaje sobre Jesús, el plan del misterio, es para todos. Este mensaje es para todos. Por lo tanto, debemos ir al mundo entero. Debemos ir a todas las naciones para dar a conocer el plan del misterio de Dios, que es el Evangelio. Esa es la tarea. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, que somos iglesia del Señor.
llevar las inescrutables riquezas de Cristo a todas las personas del mundo. Esa es nuestra tarea. El 11 de junio de 1739, John Wesley había sido excluido, ¿verdad?, de predicar en todos los púlpitos de Inglaterra. Y por lo tanto, había sido obligado a predicar al aire libre. Al aire libre. Y él, en ese día, hizo un registro en su diario. Él dice lo siguiente: considero al mundo entero como mi parroquia. Hasta aquí quiero decir que donde quiera que me encuentre, considero apropiado, justo y mi ineludible deber anunciar a todos los que estén dispuestos a escuchar la buena nueva de salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí también. Y esa es la misión que se nos ha encomendado. El mundo entero es nuestra parroquia. Todo el mundo. Tenemos buenas noticias para todos los pecadores, para todas las personas, para todas las partes. Tenemos que ir y decir: hay un Salvador para ti, hay un Cristo para ti. Debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos, porque esa es la misión que se nos ha encomendado. Ahora, el alcance de esta misión, si ustedes se fijan ahora en el verso 10, es mayor aún. Predicamos a Cristo, llevamos a Cristo al mundo, llevamos a Cristo tanto a judíos y a gentiles, a todas las personas, en todas partes. A todas las personas en todas partes les damos a conocer el nombre de Cristo Jesús, verso 10, para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Existe una dimensión cósmica en el ministerio de la palabra de Dios y en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y esa expresión que Pablo utiliza aquí, principados y autoridades, se refiere a los poderes sobrenaturales del mal. Es la misma expresión que vamos a ver más adelante en el capítulo 6, cuando habla de la lucha que nosotros tenemos, no contra carne y sangre, sino contra principados, contra autoridades, es decir, contra los poderes espirituales del mal. Ahora, ¿ven lo que Pablo está diciendo aquí? Cuando el Evangelio rompe las barreras de la división humana, cuando el Evangelio une a judíos y a gentiles, es decir, cuando el Evangelio une a personas de diversos orígenes y los hace uno solo, cuando las buenas noticias de Jesús llegan al mundo, los poderes satánicos, los poderes demoníacos, ven la multiforme sabiduría de Dios. Es decir, el mal, a pesar de toda su perversidad, se ve obligado a reconocer que Dios tiene la razón, que su sabiduría es admirable, que su plan es perfecto. Por eso vino Jesús, como dice el verso 11, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús vino para traer salvación al mundo y para exaltar la sabiduría de Dios sobre la maldad de los demonios. Y ese era el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, cuando la iglesia predica el Evangelio de Jesús, hay un efecto. Hay un efecto. Hombres y mujeres, niños y ancianos son resucitados al proclamarse la buena nueva de salvación en Cristo Jesús y al recibirla por la fe. Y también los demonios son silenciados. Los demonios son aturdidos ante la sabiduría y ante la victoria de Dios en Cristo Jesús. Los pecadores son salvados.
y Satanás es silenciado. ¿Para qué? Para que toda la gloria le pertenezca solamente al Señor. Ahora, antes de terminar, les pregunto, ¿cómo podemos cumplir con la mayordomía que Dios nos ha dado? Ya que esta mayordomía no solamente tiene un alcance mundial, tiene un alcance cósmico. ¿Cómo? Fíjense en el verso 12. En él dice, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en él. Tenemos libertad por medio de Jesús para predicar. Y acceso a Dios con confianza en la oración mediante nuestra fe en Jesucristo. Cuando te preguntes, ¿cómo sé si van a escuchar mi mensaje? ¿Cómo sé si van a oír? ¿Cómo sé si hablándole a este compañero, si hablándole a este familiar, si hablándole a este colega, cómo sé que me van a oír? ¿Cómo sé que va a pasar algo? Ora, ora. El gran rey oye. Tienes libre acceso. El gran rey oye. Él escucha. Así que accedan con libertad, accedan con confianza, para que tengan plena libertad de predicar a Cristo donde estén. Queridos, tenemos un mensaje que proclamar, Cristo en todas las Escrituras, y un ministerio que nos ha sido dado por la gracia, proclamar las inescrutables riquezas de Cristo. Una misión que cumplir. Ver a hombres y mujeres, niños y ancianos, de todo lugar, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, entrar en el reino, silenciar a Satanás y hacer que todos los poderes del mal reconozcan la sabiduría de Dios mientras la iglesia predica el Evangelio. Entonces, que el Señor nos bendiga en este ministerio. Que el Señor nos dé valentía, que el Señor nos dé acceso con confianza para que cumplamos con la vocación que Él nos ha encomendado, para que la gloria sea solo a su nombre. Oremos.